Nelson, buenas noches, ya inicié la grabación. Ya, gracias, Nelson. Bien, hay hartos nuevos en relación a la cantidad que teníamos la semana anterior. De toda forma, ya les aviso que hemos empezado, ya hemos arrancado con la asignatura, con la parte de farmacología 2. Al grupo, tengo entendido que ustedes tuvieron un pequeño percance en relación a su farmacología 1, ¿no? Tuvieron cambios de docente, tuvo gente que tuvo incluso 3 docentes diferentes. No sé cómo está su horario de ustedes o cómo está la organización. Yo he asumido una turma de farmacología 1, ¿ya? Ahora, hoy me llamó su director de carrera y estoy también dando farmacología 1. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando me toque la clase, todo sábado, porque es sábado, todo sábado les enviaré el link a su grupo de WhatsApp. Los que puedan, entren, asistan a la clase sin ningún problema. Es una forma de darle un refuerzo de nuevo a ustedes, ¿no? Por la parte virtual. En la parte teórica, sí, pero la práctica, lamentablemente, no puedo aumentar la rotación de la sala allá donde vamos a pasar práctica. ¿Está bien? Los que ya fueron mis alumnos en anteriores semestres ya saben mi forma de trabajar, saben mi modalidad. Yo difícilmente falta una clase, solo si sea algo extremadamente serio, ¿no? Y tanto teoría cuanto práctica. Me gusta pasar una clase a la medida del posible buena, porque sí, me gusta cobrar bien también, y me gusta que estudie, por si acaso, ¿no? Ah, ¿Quién de los que están nuevos no había pasado ninguna clase conmigo todavía? Levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro, hay hartos, ¿no? Ok, no hay problema. Yo siempre mando, les doctores, gracias. Yo siempre mando o sea, siempre le paso la literatura complementaria, la literatura que vamos a utilizar como base, y ella ya está disponible en la plataforma. Son 3 literaturas básicas que nosotros vamos a utilizar. Uno es el manual de farmacología de Flores, el otro de Vázquez y el otro de Goldman y Hillman. Sin embargo, le comentaba a uno de sus compañeros en la práctica y ahorita voy a entrar a detalles sobre cada uno de esos. ¿Tiene alguna pregunta antes que empecemos la clase? Ok, si no hay pregunta, arrancamos. Estoy viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Bien, en esa primera clase lo que voy a hacer es intentar a grandes rasgos, o sea, de forma general, unir algunas informaciones que he detectado tanto en la teórica de la semana anterior como en la práctica de esa semana. He detectado que les falta y les falta mucho, doctores, ¿ya? En parte de esto, bien, yo Doctor, no se escucha tu micrófono. mi internet está... ¿Ahora sí? Sí, ahora se escucha. Ok. Entonces les comentaba en relación al tanto que le falta a ustedes en relación a la farmacología 1, ¿ya? Voy a intentar nivelar, intentar hacer el máximo de información y recuperar posible, ¿ok? Bien, lamentablemente hay uno queriendo ingresar, pero ya no me da tiempo de entrar, salir y volver a poner. Ya, sigue de fuera nomás. Ok. Entonces, en relación a las literaturas que vamos a trabajar, doctores, hay 3 libros que están disponibles para ustedes.
Uno es Goldman y Hillman, la literatura y base de la terapéutica. El problema es que para pasar el tema que yo le voy a pasar hoy, si van a leer Goldman y Hillman, son 145 páginas de letras pequeñísimas para pasar esto. Y les voy a ser sincero, ustedes no lo van a leer. Y peor todavía, es una literatura americanizada que ya no trae la realidad del día a día de nosotros. Si van a leer Vázquez, ¿no? Vázquez te da 71 páginas para decir eso, o sea, menos de la mitad casi, ¿no? Y si van a leer Principios de Aristil, él es un poco más básico, o sea, tiene el contenido, tiene la información como debería tener, pero un poco más directo, un poco más organizado para estudiantes. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, es el de Vázquez, ¿no? Por si acaso le estoy pasando esos porque son los que yo tengo en digital, ¿ya? Historia de la farmacología, después entra en principios, base farmacológica, tiene sus dibujitos, tiene sus detalles, pero no lo veo muy didáctico para estudiantes, para universitarios, ¿no? Goodman Hillman es uno de los libros más didácticos que hay en términos de imagen, de gráfico, de la calidad de la producción del libro. Sin embargo, también mucha cosa para poco tiempo, porque en 6 meses ustedes tienen que dominar farmacología 2, ¿no? Ya el farmacología de Aristín, él tiene igual mucha información, es un buen libro, ¿ya? Pero él es un poco más destinado a trabajar con universitarios, ¿no? Un principio de la farmacología básica, él te va desde la introducción a la fármaco hasta la posología. Son 33 páginas de este libro que nos vamos a avanzar el día de hoy, ¿ya? Y si estoy avanzando un tema, significa que ese tema va a entrar a su primero parcial, ¿ok? Y después vamos organizando cada uno de los temas. ¿Alguna pregunta hasta Doctor, el momento? ¿Sí? buenas tardes, disculpe, quería pedirle permiso para retirarme del aula, que tengo una emergencia ahorita. Ok, doctora, vaya, y después vea la clase presencial, virtual, grabada. Gracias, doctora. Doctor, si tengo alguna duda, le hablo, ¿ya? Gracias. Ok, chao, chao. Bien, doctores, por si acaso, si están acá en la clase, tengo 57 presentes contando conmigo. Si están en la clase, estén en la clase, porque a cualquier momento le voy a preguntar, le voy a comentar algo, y si no me contestan, le quito de la clase y le quito un punto por si acaso, ¿ya? No se haga un pillado durmiendo al lado de la compu, ¿está bien? Entonces, esas tres literaturas que le estoy pasando tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. De toda forma, hay un libro en la fotocopiadora Camila, ¿ya? Este libro yo he estudiado, yo he tenido clase con él cuando era estudiante. Ahorita les voy a mostrar, ya, bueno, les mostraba en la práctica, no me dejan de conocer. Como está con borrador de fondo, no acepto. Aquí. Farmacología del doctor Walter Ausa. No, no te va a dejar ver. ¿Ya? Es un libro que tiene en la fotocopiadora Camila. Creo que la copia de ese libro sale 15 pesos, 20 pesos, alguna cosa así. Les recomiendo que para suprimir, para solucionar un poco esa carencia que ustedes tienen de informaciones de farmacología uno, que lo tenga ese libro como guía también. Ya se van a estudiar por Vázquez y van a estudiar por ellos. Por Vázquez no, por Ariel, este de acá. Esta es la literatura principal que voy a utilizar para su docencia, ¿está bien? Y el libro de Abusa no tengo nada que ver con ese libro, por si acaso les recomiendo porque fue un docente mío que pasó clases de fármaco a mí cuando era estudiante y ya ni sé si vende original o si no vende. De todas formas, allá en la copiadora Camila, saquen copias si pueden, ¿no? O pidan prestado de un amigo o pidan uno que tiene ya antiguas literaturas de él, porque no ha cambiado.
2-7. Tu micrófono. Mi internet se está yendo y volviendo hoy. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Me escucho? Sí, doctor. Sí. Ok, vamos a intentar de nuevo. Bien. Entonces, doctores, como yo le comentaba a ustedes, entrando ya en el tema de nosotros, existen algunas palabras que les he preguntado en la clase práctica y no me sabían decir. Por ejemplo, que era farmacognosia, farmacodinamia, farmacotécnica, farmacocinética, farmacoterapia, toxicología. Todo eso son ramas de la farmacología, del estudio de los fármacos, y nosotros, en cuanto personal de salud, deberíamos al menos entender un poco. Por ejemplo, cuando yo hablo farmacognosia, es el estudio del origen de los fármacos. ¿Cómo se originó? ¿De qué está esa molécula inicial, esa molécula primordial hecha? Por ejemplo, cuando yo hablo eso del medicamento llamado penicilina. ¿Conocen? ¿Ya escucharon hablar? Sim, doutor. Sí, doctor. Sim. ¿Saben de dónde salió la penicilina? ¿Y saben de dónde salió? Sí, Sí, doctor. de un hongo. De un hongo. Y fue descubierto por acaso, no fue, o sea, el investigador que estaba buscando descubrir la penicilina fue un accidente, en otras palabras, que ha pasado en su laboratorio, que ha viajado, ha dejado allá y salió y nació nomás un compuesto denominado de penicilina, ¿no? No la penicilina que conocemos hoy directamente, pero sus variables anteriores, ¿no? Entonces, farmacognosia estudia el origen de las drogas, de los fármacos. La farmacodinamia, ella estudia las acciones y los efectos que las drogas tienen en el organismo de nosotros. Es decir, entra un fármaco, él me va a producir excitación, me va a producir depresión, me va a estimular, me va a inhibir una u otra función. La farmacodinamia, ella estudia las acciones y efectos que ese fármaco tiene en mi organismo. Cada vez que voy a hablar, por ejemplo, de un paracetamol, la función, el efecto que ese paracetamol ocupa en mi cuerpo es inhibir, es bloquear la ciclooxigenasa 2. Ya un medicamento que también no hay, como el meloxicam, su efecto en el organismo es bloquear solamente la ciclooxigenasa 2. El paracetamol me bloquea la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Y el meloxicam me bloquea solamente la COX-2 en el paciente. Eso es el efecto que él va a hacer, o sea, su mecanismo de acción. Y cuando él me bloquea la COX-1 o la COX-2, él me disminuye el dolor, me disminuye la inflamación, me produce cosas A, B, C, D y así por delante. Cuando yo hablo de farmacodinamia, tengo que estudiar ese efecto que el fármaco produce en mi organismo. Y eso, doctores, no es solamente memorizar que 1 más 1 es 2, como le estaba viendo decir. Farmacocinética, el efecto del hombre sobre el fármaco. Y farmacodinamia, el efecto del fármaco sobre el hombre. No solamente decoren esto, ¿está bien? Porque eso está bien que decoren de forma general. Ahora, tiene que saber que esas terminologías, esas informaciones, ellas fueron hechas, fueron diseñadas, fueron organizadas para que usted pueda aplicar en su proceso médico del día a día. Un tema interesante también es la farmacocinética, ¿ya? La farmacocinética, como ustedes decían, es el paso temporal del fármaco o de los metabolismos del fármaco en el organismo humano. Él está compuesto por el ADM, ¿no? Que es administración, yo tengo, absorción, distribución, metabolismo o transformación y por fin eliminación. Esas tres palabras que ustedes me repetían como lorito necesitan conocer de todos los fármacos, o mejor, de los principales fármacos que vamos a trabajar.
Ahorita vamos a intentar mirar un video. No se preocupen con el audio, porque la verdad el audio lo voy leyendo para ustedes. Un video en inglés, yo no creo que van a entender mucho. ¿Consiguen ver mi pantalla, cierto? Sim. Sí, doctor. Ok, entonces el fármaco es ingerido por el sistema, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenía un fármaco que ingresa por el sistema nervioso o por la cavidad oral. Ese audio me atrapalha. ¿Me escuchan ahora todavía? Ah, no, aquí lo veo. El sonido no se Ahora sí. escucha. Ya, pero me escuchan, ¿no ve? Sí, doctor. Ah, ya, porque como me estaba saliendo el audio inglés, me atrapallaba el pensamiento acá. Va. Entonces, el individuo por la vía oral traga de gluten el fármaco, es una de las vías de administración. Ese fármaco necesita pasar de su forma física, ¿no? A una forma más líquida o semilíquida y ser enviado por la parte del sistema circulatorio desde el intestino. Por ejemplo, ahí él está hablando de un acetaminofén, que es el nombre del paracetamol. La molécula que había ingerido es degradada, disuelta en el quimo, en el jugo gástrico, pasa por el duodeno, del duodeno va para la parte entérica, para el intestino, y ahí empieza el proceso de absorción. Ese medicamento, si usted lo absorbe en cápsula, en perla, en gel o como sea, ¿no? Él es absorbido y es distribuido por la circulación. Hay medicamentos que no necesitan hacer metabolismos, que ya vienen listos para actuar desde el sitio, y hay otros medicamentos que necesitan ser mandados para el hígado. Por ejemplo, el paracetamol. Él va al hígado, pasa por un elemento llamado citocroma P 450, y ese citocroma lo que va a hacer, la codeína, otro elemento, lo que va a hacer es convertir esa la molécula de una molécula inactiva para una molécula activa que va a hacer su cambio en el cuerpo. Después que él es distribuido por el cuerpo, pasa de ese cambio de transformación, él va a ser distribuido por todo el organismo y hacer su efecto de acuerdo a la afinidad con los tejidos. Ni todos los fármacos llegan a todos los lugares. Recuerden que el cuerpo es lleno de membranas celulares, de tipos de células diferentes. Y existen fármacos que son liposolubles, son hidrosolubles, fármacos que atraviesan la membrana, fármacos que necesitan una proteína, un canal, o fármacos que directamente são diseñados para un receptor de membrana, para que dé un stat y ahí pueda abrirse un canal de membrana específico para tener un cambio celular o matar determinado tipo de germe, patógeno o agente que esté ahí. En ese mecanismo de absorción, distribución y transformación, el cuarto elemento, y no quiere decir que no sea importante, es la eliminación. Todo fármaco ingerido debe ser eliminado, y la forma de eliminación más común, en 90% de los casos, es por la vía urinaria. Esta eliminación por la vía urinaria me garantiza que las moléculas activas o inactivas de ese fármaco no van a seguir estimulando o produciendo los efectos del propio fármaco en el organismo. Si yo tengo un paciente que tiene una falla renal, una falla en el proceso de eliminación, y le di un medicamento que va a ser eliminado por la vía renal, lamentablemente ese medicamento no va a conseguir ser enviado para fuera del cuerpo. El paciente que ya estaba en un estado crítico va a quedar más crítico todavía porque el fármaco no va a conseguir salir de la forma en que salía. En farmacología 1, yo tengo seguro que estudiaron que los fármacos pueden ser eliminados por la vía urinaria, pueden ser eliminados por el sudor, por la vía respiratoria y también por la materia fecal. En algunos minutos vamos a hablar un poco más de ese proceso de eliminación de fármacos. Hay otros elementos más importantes que también son terminologías que dan una cierta línea para actuar, que es, perdón, que es la farmacoterapia.
Por ejemplo, conmigo vamos a dedicarnos las clases para farmacodinamia, farmacocinética y farmacoterapia. Todo medicamento que vamos a hablar, ustedes van a estudiar su aplicación en el ser humano, ¿ya? Para qué se utiliza, cómo se utiliza y de qué forma va a utilizar este medicamento. Esto es la posología. ¿Y qué es la indicación? ¿En qué paciente tengo que hacer y por qué lo voy a hacer? ¿Ya? La farmacotécnica estudia cómo son presentados, o sea, cómo están compuestos los fármacos. Como yo tengo el comprimido y la tableta, esto es un estudio técnico que se realiza para saber de que esa molécula necesita ser disuelta y empezar a agir desde la cavidad oral o la necesito que pase por todo el tracto digestivo superior, del estómago, del ácido, y que su absorción sea a partir del intestino. Entonces, la farmacotécnica estudia y ella elabora formas diferentes de compuestos medicamentosos, ¿ya? Y toxicología estudia los efectos nocivos de los fármacos, también como los mecanismos positivos y negativos que ese fármaco puede ejercer en un paciente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Siguen ahí o se fueron a dormir ya? Estamos aqui. No, no, está Estamos aqui, doutor. Tá tudo bem. Está todo bien. No tengan miedo de preguntar, doctores, por si acaso, ya. Si no entienden, no se queden con duda, por favor. Lo que estoy haciendo, estoy intentando recordarles temas de su semestre anterior. Y si no entienden ahora, lo que van a tener que hacer es entender, o sea, aparte de esclarecer el máximo de duda, van a tener que sacar todas sus dudas de 33 páginas de ese libro. Entonces, si se salen con duda ahora, cuando vayan a leer los 5 primeros capítulos de este libro, les va a costar un poquito, ¿ya? No me molesto en contestar cuántas preguntas tengo, no hay ningún problema. Cuando hablábamos en relación a cómo actúan los fármacos, qué hace un fármaco para actuar de forma adecuada en un paciente, yo tengo que tener dos palabras importantes, ¿ya? Y de esas dos palabras es la afinidad y la otra es la especificidad. Entiendo que afinidad es igual una clase, por ejemplo. Hay gente que espera su compañero tal, su compañero A, su compañero B para inscribirse en el mismo grupo porque tiene más afinidad. Hay situaciones que ni modo, pues yo tengo que estudiar con quien no me gusta, entonces estoy ahí, pero no tengo una relación 100%. Lo mismo pasa con los fármacos. Yo tengo el fármaco acá que se llama media bolita con bolita pequeña, es el nombre de ese fármaco, digamos, y yo tengo tres tipos de receptores. Si ese fármaco, media bolita con bolita pequeña, por si acaso estoy bromeando, estoy criando el nombre de un fármaco, ya para que no se duerma. No es así que se llama eso, es una forma geográfica eh, sacada de internet. Entonces, una media bolita, bolita pequeña se junta ese tipo de receptor, su encaje va a ser aceptable. Tiene más o menos afinidad. Sin embargo, me queda parte del fármaco hacia afuera. Entonces, quizá su eficiencia, su capacidad de hacer lo que tiene que hacer y mantener ese proceso activo no va a ser tan efectivo, ¿ya? Pero consigue juntarse. Diferente de el fármaco media bolita, bolita pequeña que se junta con el triángulo, ¿ya? Y en este caso no hay sitio de encaje, es decir, puede intentar lo que sea, que ese de acá no va a conseguir encajar en este fármaco. No está hecho para esto. No tiene afinidad con ese tipo de receptor. No le va a hacer cambio ninguno. Sin embargo, el media bolita, bolita pequeña, él está diseñado para unirse con los receptores media luna roja.
Entonces, cuando hay ese tipo de junción, el fármaco va a hacer la respuesta que quiere de forma adecuada. Un ejemplo de esto es cuando yo utilizo un, un medicamento como el ibuprofeno, ¿ya? O cuando yo utilizo el diclofenaco, mejor diciendo, y el diclofenaco, él es un excelente antiinflamatorio, pero él tiene más afinidad con los receptores del dolor y de la inflamación a nivel osteomuscular, más todavía con los niveles de músculo. Los receptores que se encargan de dolor a nivel del sistema nervioso central no tienen ninguna afinidad. Entonces, quizá haga algo de efecto, pero no va a ser efectivo. Tiene una baja o una nula afinidad con él. ¿Me entiende esa parte o no? Sí, doctor. Por eso es que cuando yo Sí, hablo de doutor. farmacología, Sim. cuando hablo de farmacología y decir que el fármaco A tiene que ser indicado al fármaco B para la molécula tal, para la situación tal, que existen indicaciones específicas para cada uno de los cuadros, de los casos, significa que yo tengo que buscar un medicamento que me va a hacer efecto en ese sitio, en ese local. Cuando vayamos a entrar a los antibióticos, por ejemplo, en casos de pancreatitis aguda, de inflamación del páncreas, el antibiótico que más se utiliza es la ciprofloxacina. La ciprofloxacina tiene una molécula que tiene una alta afinidad con las células pancreáticas, ¿no? Y cuando yo utilizo la ciprofloxacina, él consigue llegar más adecuadamente a ese sitio del páncreas. Si yo utilizo un otro medicamento, por ejemplo, como la amoxicilina, como la claritromicina o azitromicina, su afinidad es muy baja para el sitio pancreático, entonces no va a tener una buena penetración de fármaco, no va a llegar adecuadamente como debería. Este es una forma. Entonces, cuando estoy hablando de cómo actúan los fármacos, también tengo que entender afinidad, las características similares o compatibles entre el receptor y el producto que está siendo suministrado a mi paciente. Otro efecto que tengo que entender también es la especificidad, o sea, que ese fármaco sea específico para esa función, que esta molécula sea específica para realizar determinada actividad que yo necesito. Existe un otro elemento también importante en relación a cómo actúan los fármacos, perdón, cómo actúan los fármacos, que es justamente para saber qué es un fármaco agonista y un fármaco antagonista. Cuando yo hablo de un fármaco agonista, cuando hablo de un fármaco agonista, lo que estoy diciendo es que ese fármaco se une a un receptor y a unirse desencadena una determinada función. ¿Ya? Yo le doy, por ejemplo, el paracetamol viene, se une con ese receptor y empieza a desarrollar la función que debería ser, que es la analgesia. ¿Ya? Sin embargo, he exagerado, he colocado demasiada cantidad de paracetamol en mi paciente y lo que necesito es neutralizar ese efecto, ¿no? Entonces puedo utilizar, por ejemplo, un fármaco que sea antagonista al paracetamol. No, no quiere decir que no tener dolor, pues no sea bueno, tiene sus ventajas también. Los fármacos antagonistas son los fármacos que vienen, se instauran en el receptor, no hace ningún cambio celular, la célula se queda exactamente como está. Sin embargo, los antagonistas ocupan ese receptor, se quedan ahí en ese receptor e não deixam com que outro tipo de fármaco, outro tipo de molécula venga e se encarre em ele. Los antagonistas é como se viniera e hiciera uma capa, uma barreira de proteção para evitar com que essas células seja estimulada. Eu tenho então acá la activação celular por meio do agonista e do antagonista. Esse juego é importante, é necessário tenerlo en consideración
porque existen algunos fármacos que vamos a trabajar y usted tiene que entender que si yo le doy demasiado de ese fármaco, tengo que buscar un contrarrestor, un otro fármaco que le va a disminuir los efectos tóxicos que pueda tener. Un ejemplo claro de esto, como le decía, es el paracetamol. Si yo produzco una intoxicación por paracetamol, le doy paracetamol más de lo que debería a mi paciente, el paciente va a tener una hepatitis medicamentosa y puede incluso ser fulminante y venir a fallecer. Para evitar esto, ¿ustedes conocen qué fármaco se utiliza en caso de intoxicación por paracetamol? Nada. Ni ideia, doutor. Ay, Dios. N-acetilcisteína. ¿Ya? Es el medicamento utilizado en caso de intoxicación por paracetamol. Eso es importante, por si acaso, doctor. ¿Está bien? Es un fármaco que lo va a neutralizar y eso ocurre mucho. No piense que no. ¿Ya? Ocurre mucho en caso de intoxicación por paracetamol. Hay que saber. Y es pregunta de su examen de grado, de su internato y así por delante. Siguiendo entonces con los efectos que me puede producir un fármaco en el cuerpo. Por si acaso, los que son primera clase conmigo, yo no les paso la diapositiva, por si acaso, ¿ya? Eso significa que vayan anotando nomás sus apuntes o después entre a la clase virtual para descargue la aplicación, la clase para poder hacer sus apuntes. Justamente por eso, porque mis preguntas son del libro y lo que estoy diciendo es lo que voy a encontrar en el libro. Y como si se dan cuenta, mis diapositivas tienen una, dos palabras y 50 imágenes o una imagen para hacerla grande, entonces no hay mucho que pasar en diapositiva, ¿ok? Entonces, dando seguimiento, doctores, en relación a los efectos farmacológicos, yo puedo tener, por ejemplo, el efecto de estimulación. Viene un fármaco, entra en contacto con una célula y puede estimular con que esa célula o con que ese organismo produzca una respuesta. Empezamos a ver quién está durmiendo. Evandro. Eu, doutor. Evandro, a ver, dígame un ejemplo de un fármaco que pueda estimular el cuerpo. Estimular. Nada. Nada. Te quedas ahí nomás, a ver cómo era fácil. Gisele Santos. Gisele dole una. Gisele dole dos. Chao, Gisele. Después me escribir, doctor, me quita. Ay, creo que saqué a Giovanna. Si te saqué a Giovanna, vuelva. Perdón, saqué mal. Fernández Vargas. Aquí estoy, doctor. Antonio, dígame un ejemplo de un fármaco que puede estimular el cuerpo Bueno, o el ser humano. a nivel puede ser uno de estimulante a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A este Ritalin, o también conocido como Perfecto, metilfenidato, ¿no? Eso estaba investigando. perfecto. La ritalina, la cafeína, por ejemplo, de forma más básica, ¿no? Son fármacos que, gracias doctor, son fármacos que yo ministro en el paciente. Por ejemplo, aquí él me está usando la cafeína en ese ejemplo. Yo tengo la adenosina, que son neurotransmisores que me produce el sueño, me produce el cansancio en el paciente, ¿ya? Entonces, usted toma cafeína, lo que hace la cafeína es bloquear los receptores de adenosina. Entonces, ese paciente no va a tener la sensación de sueño. ¿Entendieron esto? Sí, doctor. Sí. Ok.
Entonces vamos con una persona, a ver si entendió de verdad. Cartagena Mejía Carla. Sí, doctor. Cartagena, dígame, esa cafeína, ¿ella sería un agonista o un antagonista de la adenosina? De la adenosina. Eh, Sí, mm, a ver, un aquí agonista. está la cosa. Ella bloquea para que la otra no pueda entrar a su canal. Ah, antagonista, doctor. Esto, ¿ya? Entonces, esto es la explicación práctica de qué es un antagonista y de lo que es un agonista. El agonista llega a la célula, ingresa y le produce los cambios, ¿ya? Llega la adenosina a la célula, se conecta con su receptor y produce la sensación de sueño, de cansancio. Ya cuando usted toma un vaso de cafeína, la ritalina, la propia cocaína, lo que ellos producen son fármacos o son sustancias químicas estimulantes y ellos le despiertan al paciente. ¿Alguien de ustedes es camionero o fue camionero en Brasil? ¿Ninguno? ¿O tiene familiar, amigo camionero? No, pero yo convivía con algunos Sí, doctor. que Pero conozco. utilizaban ¿Qué, unas tablets. qué medicamento se utiliza para conducir 36, 48 horas sin dormir? No me acuerdo el nombre genérico, pero se llamaba Revit. Revite, dicen los camioneros, ¿no ve? Ese es un mecanismo de acción. El Revite lo que hace es bloquear la sensación de sueño, de cansancio. Sin embargo, no quiere decir que el paciente no tenga el estrés, no tenga la debilidad corporal, muscular y así por delante. Ojo, el único que estoy haciendo con ese fármaco o con la cafeína es bloquear la sensación. ¿Está bien? Doctor. No le estoy diciendo, no le estoy diciendo al cuerpo por completo que está todo bien. Lo que está haciendo es solamente bloquear la sensación. Un ejemplo de eso le contaba en uno de los grupos de la práctica. En mi caso, yo tomo una garrafa, un termo de café antes en la noche para poder estudiar, preparar clases y así por delante. Puedo tomar café hasta las 11:50. Cuando sea la medianoche, me echo a dormir y duermo como un niño, como si no fuera nada. Y ojo, tomo 1 litro de café. Primero que está mal eso, no debería ser. Segundo, ¿qué pasa con mi organismo? A ver, vamos. Valeria Chávez. Sí, doctor, presente. Valeria, ¿qué hace usted para poder estudiar antes de su examen parcial? No ha estudiado nada, está desesperada, le toca la última y tiene que salvar el semestre. ¿Qué hace? ¿Qué toma? Tomo harto café. ¿Y toma café, te mantiene despierta? A veces, a veces no me funciona. A veces, a veces que no funciona. Sí, ¿Por qué crees? porque estoy muy agotada. Porque hay un cierto límite que tu cuerpo puede soportar. Esa es una área, ¿no? Entonces, lo que hace la cafeína, por ejemplo, es solamente bloquear el neurotransmisor, pero él no me bloquea a los demás. Y otra cosa, como en mi caso, por ejemplo, yo ya tengo una sensibilización por el café. Si tomo o si no tomo, mi organismo ya está acostumbrado con esa dosaje, con esa dosificación. Entonces, para que no me duerma, yo paso a una otra tipo de sustancia. Ahora ya estoy con el black, ¿no? Como ya me vieron ya 24/7 con mi black. También estoy haciendo daño a mi cuerpo. Entonces, cuando sea más para adelante, ya voy a pasar al pó de guaraná. Y va a llegar a un tiempo que voy a intentar dormir y no voy a conseguir de ninguna forma. Eso pasa, por ejemplo, con algunos cuadros de patología por insomnia, por hiperestimulación de los receptores que están asociados a la adenosina. Esos son efectos que pueden acontecer a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo, si tomo, por ejemplo, mucho café,
¿no? Digamos, un paciente ha tomado demasiado café, solo que no está acostumbrado a tomarlo. La primera cosa que va a mover el café no es solamente el sistema central, también va a afectar, también va a influenciar en la motilidad intestinal. Incluso le puede producir diarrea, meteorismo y así por delante en el paciente. Esos son efectos que no pasan a todos, pero pueden pasar en uno u otro paciente. Esos son los efectos adversos, lo que puede acontecer, la consecuencia que puede tener al utilizar la parte de estimulación. Creo que sí, no dijeron nada. Sí, doctor. Sí, sí, sí. Que se cortó su micrófono. Solo completó Ok. estimulación. Perfecto. Entonces, esos son los efectos en relación a la estimulación. Un otro tipo de producto, un otro tipo de fármaco que tengo también son los fármacos que producen depresión. Por ejemplo, a ver, vamos con uno más. Cintia, Dayane y Laurentino. Sí, doctor. ¿Qué fármaco o qué sustancia me produce depresión del sistema nervioso? O hace con que Ah, las células no funcionen como debería funcionar. las benzodiazepinas, como midazolam, por ejemplo. Bien, y aparte de la benzodiazepina, otro más. Mm, ah, que Voy eu a me cambiar mi recuerdo son... pregunta. Voy a cambiar mi pregunta. No te Ah, voy a preguntar qué fármaco, te voy a preguntar qué sustancia química, en otras palabras. Porque cuando yo hablo fármaco, estoy hablando de una sustancia que es elaborada en una farmacología, en una empresa. Pero eso también se define como drogas. Y yo tengo drogas lícitas y drogas ilícitas, ¿no? Eso ya es parte legal. Ahora, si hablo sustancia química, cualquier tipo de sustancia química usted me puede decir, aparte de los fármacos. ¿Cuál más? como droga, usted habla como Eso, eh, ¿cuál, por ejemplo? la maconha, canabidiol, não Eso. sei. La maconha también son elementos. En su composición tiene dos tipos de producto. Uno que me produce la depresión y otro que me produce la excitación de acuerdo a su forma de producción, de rayos solar y bla, bla, bla. Otro más. Hum, eh, álcool, será? Bien, alcohol. Uno más y listo. Hum, não sei. Existen inúmeros fármacos o sustancias químicas que me producen depresión. En ese caso, vamos a trabajar con el alcohol, ¿no? Al consumir alcohol, primeramente, él me ingresa, él es un excelente elemento para demostrar o para enseñar en relación a los metabolismos que hace, ¿no? A absorción, metabolismo, transporte, distribución y eliminación que ocurre en el cuerpo. El alcohol es ingerido por vía oral. Esto va hasta el trato digestivo, donde es absorbido y es enviado para el hígado. En el hígado, el alcohol es una molécula grande que es metabolizada en el citocroma P34. No les voy a preguntar esto, pero es una parte, una zona del hígado que se encarga de metabolizar el alcohol. Como él es una molécula grande y tiene una alta afinidad por el hígado, entonces es metabolizado sin ningún problema. Ese alcohol metabolizado es distribuido por todo el sistema, pero cuando él se está metabolizando en el hígado, como efectos puede producir náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Eso se llama resaca. También puede provocar de inmediato, de acuerdo sea la tolerancia del paciente. En relación a la parte del corazón, el alcohol, en vez de ser un depresor, él es un estimulante. Él le acelera la frecuencia cardíaca y le acelera la frecuencia del pulso. Y eso no directamente al actuar en el corazón. Esto es porque el paciente se queda con una labilidad, con una dificultad de raciocinio, ¿no? En especial la región frontal,
y el autocontrol, entonces el cuerpo entiende que ese paciente necesita una mejor circulación porque algo está aconteciendo, se perdió su centro de raciocinio y lógica que tenía el frontal. Entonces el cuerpo actúa aumentando la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso. En relación al estómago, lo que hace el alcohol es un proceso de irritación, aumentando la secreción de ácidos grasos. Sin embargo, la palabra depresión, en este caso, vamos a utilizar netamente trabajando en la región frontal, porque es lo que él actúa deprimiendo. El centro de la lógica, de la lógica, del raciocinio y del pensamiento. En relación al reemplazo, un ejemplo básico de eso es las penicilinas o los fármacos, los antibióticos que actúan mediante la lesión, la lisis de la pared celular. Esa sería una pared celular bacteriana normal, ¿ya? Y lo que hace la penicilina es que viene ingerida, hace su efecto y ella se interpone entre la capa, la bicapa fosfolipídica, y ella se interpone ahí, evita un engaño a la bacteria, en otras palabras, diciendo, no te preocupes, yo me voy a quedar acá, voy a ser el cimento para unir y para mantenerte viva. Pero la penicilina, cuando está bien instaurada en su lugar, sale, desaparece de ahí, se cambia su estructura y ese hueco que estaba se queda, y como se queda hueco, la célula acaba explotando, se queda deshaciendo porque no hay una capa protectora que es la membrana celular. Eso es el mecanismo que actúan los fármacos que actúan, que matan las bacterias mediante la pared celular. Son bactericidas, ¿ok? Otro tipo es la irritación. La irritación normalmente son respuestas negativas que tiene un fármaco en mi paciente, que tiene el fármaco en el organismo del paciente, como este caso por acá. Yo he pasado determinado producto, una crema, un gel, no sé, una ropa que he utilizado, una sustancia química que me ha caído, y él literalmente desencadena una respuesta celular mediada por la histamina, por los macrófagos y eosinófilos y basófilos, y terminan con ese tipo de lesión. A ver, los que fueron mis estudiantes de semiología 1, ¿qué se llama ese tipo de lesión? Eritema, Lesión doctor. elementaria. Bien, doctor, eso es un eritema. ¿Y hay un apellido más para ese eritema? ¿Qué más le puede llamar? ¿Eritema qué? ¿Algún otro nombre más pueden utilizar? Eso no les enseñé, por si acaso. Eso debería haber aprendido en fármaco. O Doctor, aparte de eritema, ¿qué más cree que sea esto? Dermatitis, ¿Ah? doctor. Dermatitis. Una dermatitis, una puede ser, reacción, sí, reacción Sarpullido. alérgica. también el sarpudillo, un proceso de hipersensibilidad, todo eso me va a generar ese tipo de cosas. Y en resumen, es una irritación de la piel. Ah, perdón, cuando yo les hablaba de reemplazo, ¿ya? Porque es un mecanismo similar, lo que le dije sobre la penicilina, ¿ya? También es una forma de reemplazo, o sea, el fármaco le está reemplazando a una población, a una capa bacteriana. Sin embargo, cuando vayan a leer a la literatura, ese tipo de mecanismo le va a definir como antiinfecciosa, ¿ok? El reemplazo es algo similar, pero el reemplazo lo quiero decir cuando un fármaco reemplaza una función normal del organismo, no de agentes bacterianos. El mecanismo es similar, pero la diferencia es que cuando hablo, me manifiesto sobre reemplazo, me estoy refiriendo netamente al reemplazo de estructuras, moléculas de nosotros. Aquí un ejemplo, por ejemplo, es la insulina humana. Yo debería tener producción de insulina por mi páncreas para poder trabajar la cuestión de la glicemia. Si yo tengo una lesión, una diabetes tipo 1
o una diabetes insulino dependiente por otros mecanismos, yo tengo que volver a suministrar insulina a mi paciente. Esto es un tratamiento de por vida que recibe el paciente. ¿Por qué? Porque algo, alguna molécula, algún agente farmacológico Doctor, disculpe que lo moleste, se me va a necesita apagar el celular, reemplazar. estoy en la calle ya, por favor, me pone presente ya, porfa. Ok, doctor. Entonces, la insulina humana, ella acaba reemplazando, ¿no? Ese medicamento acaba reemplazando la producción de insulina normal. Cuando ustedes estudiaron corticoides en su primer semestre, fármaco 1, Sí, doctor, sí. ya. De los corticoides había uno, que se llamaba, ahorita, ¿qué me escribe? Ya, de los corticoides había un fármaco que se llamaba, a ver, dexametasona. Otro se llamaba, no sé qué azona. El otro cohidrocortisona. De todos los fármacos, los corticoides, y que son hartísimos, ¿ya? La hidrocortisona es el fármaco, el corticoide que es más parecido con una hormona que nosotros producimos, que es el cortisol. El cortisol es producido por la glándula suprarrenal. Y si yo le pongo hidrocortisona, dexametasona, blectametasona y las Dexametasona, doctor. otras zonas que hay, sí, y las otras zonas que hay de corticoides, lo que va a pasar en mi paciente, lo que voy a generar es que la glándula suprarrenal va a decir, ya, si usted está produciendo, ya no lo voy a producir yo, se queda con lo que usted tiene nomás. Por eso, cuando voy a utilizar un pulso con corticoides en mi paciente, no puedo entrar de golpe y sacar el medicamento de golpe. Es decir, ingresar con dosis altas y paralizar de una vez el tratamiento que estás recibiendo. Tengo que ir gradualmente empezando, uno a cada 12, uno a cada tanto, y después descender como si fuera una curva, como si fuera una gráfica. Ya empiezo lento, empiezo pequeño, de poca cantidad, y después alto pico y voy disminuyendo de nuevo. Eso cuando voy a hacer un tratamiento a largo plazo. Ahora, cuando me toca hacer o cuando voy a hacer solamente una aplicación, eso no hay tanto problema. Si el paciente va a utilizar una dexametasona, ella es un fármaco de depósito. Se queda intramuscular por un determinado tiempo. Va a empezar a hacer efecto 12 horas después que usted le pinche al paciente. Pero el cortisol, es decir, la hidrocortisona, te actúa casi que de inmediato cuando le pincha. Si tengo una reacción anafilática en el paciente con cierre de glotes, cortisol. Si tengo una reacción dérmica, ¿no? De manifestaciones locales nomás, la dexametasona podría ser un fármaco a ser utilizado. Descansen 2 minutos, hablen cualquier cosa que quieran, curiosidades, sea por delante. ¿Hasta en qué hora su clase? ¿Está? 7. 7, ¿no ve? Ya, descansen 2 minutos, doctor. 6:40 me marca mi Hasta horario. 18. Eso. Ya, 18. está bien. Vamos a terminar un poquito 6 y antes. 40. 7 Ya, menos ok. 20. Ya. Descansen 2 minutos o saquen pregunta, vayan a tomar una agua, vayan al baño, hablen mal de su compañero, hagan lo que se les da la gana. Por 1 minuto tiene libre. Doctor, ¿cuál es el efecto más peligroso del Ritalin? Vamos a discutir él después, ¿ya? En una de las prácticas vamos a hacer un simulacro con Ritalin y vas a ver, es medio complicado el fármaco, no debería utilizar. Imagínese que es un medicamento que fue hecho, fue desarrollado para un tipo de patología, para un tipo de sinapse neuronal.
Y si yo lo estoy tomando o si empiezo a tomar como se me da la gana, yo primero que no voy a conseguir tener una concentración adecuada o la necesaria para determinada función. Y segundo, es que igual el caso del café, va a llegar un momento que no va a tener una capacidad lógica para actuar, ¿ya? Vamos a explicar bien sobre eso en práctica. Allá, doctor. Que justamente, mira, me viene para el déficit de atención, tomate Ritalin, me dicen, y yo no, ¿cómo voy a tomar si No, no no te tengo? metas pata con eso. Ajá, porque dicen que esta es la droga de la atención, ¿no? En Estados Unidos se usa mucho. Sí, pero ella fue desarrollada para un grupo de pacientes específicos, para un tipo de pacientes específicos, que tienen un trastorno específico. Tener déficit de atención no es solamente una causa, un problema a nivel del sistema nervioso central, no es algo químico, no puede tener otros factores que están relacionados ahí, ¿ya? Entonces, cuando hay la necesidad de tomarla, no hay ningún problema, pero necesitas saber si vas a tomar un medicamento para algo que de verdad es lo que necesitas. A veces necesitas otra cosa y te está metiendo con fármaco que no debería. Yo particularmente a mis pacientes ninguno recomiendo el Ritalin. Peor en épocas de examen, en épocas de parcial, porque lo que vamos a hacer es estudiar, estudiar y al día del examen cero. No vamos a acordarse nada. Doctor, la excreción mamaria podría ser un medio de eliminación? Sí, sí, la lactancia materna es una de las vías de eliminación que tiene el paciente. En relación a vías de eliminación, yo tengo el sudor, tengo la leche materna, yo tengo la orina, la materia fecal, la respiración, todos son mecanismos por lo cual el cuerpo tiene para eliminar no solamente las sustancias farmacológicas, pero también los productos de desecho que nosotros tenemos. La lactancia materna es una degradación de las células galactotrópicas de la mujer y en esas células los fármacos se acumulan, hay fármacos que llegan ahí, ¿no? Y esos fármacos se quedan impregnados dentro de la célula. Cuando la mamá está dando de lactancia, esa célula, esa leche, no puede pasar, o sea, va a pasar al bebé y en su contenido el bebé está ingiriendo células con fármacos, ¿ya? Gracias, doctor. Nada. Ok, seguimos entonces. En relación a las presentaciones farmacológicas, de forma muy general, yo tengo acá varios elementos para llamarles la atención. Yo tengo cápsula, tableta, pastilla, grajea. Déjame ver qué más tengo acá. Estos de aquí, por ejemplo, son ese grupo farmacológico. Ahorita les voy a poner como traer a frente, son ese grupo farmacológico y ellos normalmente se utiliza por vía oral y cuando yo hablo por vía oral puede ser por deglución o puede ser por sublingual. Toda vez que ustedes vean un comprimido que tiene, ¿logran ver las bolitas dentro de esa cápsula? Sí, ¿Ven doctor. o no? Sí, sí. Toda Sí, vez que doctor. utilicen, ¿no? Un comprimido o una cápsula que tenga varias bolitas adentro. Esos son tipos de presentaciones farmacológicas que nosotros denominamos cápsula de liberación prolongada. Tiene una envoltura, ¿no? Especial y esos fármacos que están adentro, esas microbolitas que están adentro, ellos van al poquito siendo degradados en su cuerpo, en la parte entérica, en el intestino, y esa degradación me va a permitir que al poquito se vaya liberando fragmentos del fármaco a la circulación para que sean metabolizados y puedan hacer sus cambios farmacológicos en el cuerpo. Una utilización práctica de ese tipo de fármaco son los fármacos que yo ministro a cada 24 horas o a cada 12 horas. Existen fármacos que están diseñados para poder ir liberando en partes paulatinas a medida que se vaya degradando
su envoltorio interno del medicamento. Toda vez que ustedes vean un medicamento que tiene, independiente si es redondito, si es un comprimido o si es una tableta, y ustedes vean una línea al medio, significa que ese medicamento puede ser partido en dos. Si este acá, este completo, tiene 400 gramos de un determinado fármaco y yo lo parto a la mitad, aquí yo tengo 200 y aquí yo tengo 200 miligramos. ¿Ok? Ese tipo de medicamento que tiene una división, yo lo puedo partir, lo puedo dividir. Pero si digamos que sea uno que no tiene nada, que es totalmente liso, y usted parta él en dos, usted ya perdió el principio activo del fármaco, no le va a hacer efecto. Cuando le pregunte, hijo, ¿ese medicamento lo puedo dividir en dos? Te vas a fijar si el medicamento tiene una línea, una divisoria dentro de su composición. Si hay esa línea, significa que en cada parte hay la mitad. Hay medicamentos que vienen con 4 rayas, con una cruz aquí y aquí. Eso significa que le puede dar la cuarta parte de uno para que pueda hacer el efecto. Pero si es liso, si es por completo, no puede dividir. Si lo divide, cero efecto te va a hacer a tu paciente porque está perdiendo parte de la molécula del principio activo que debería tener. Los comprimidos, la cápsula, el gel, la perla, todo ese tipo de elementos tienen sus particularidades. Lo vamos a dar una revisadita en lo que dice allá en la literatura, porque cada uno tiene un sitio donde va a empezar a hacer su efecto, ¿ya? El comprimido empieza a hacer efecto en tal lugar, la perla así por delante y ahí va. Estoy hablando de medicamentos de vía oral. También tengo los medicamentos que son la suspensión, los medicamentos que son jarabe y los medicamentos que son solución. Cuando yo estoy hablando de un medicamento que es jarabe, él suele tener un sabor más adocicado, ¿no? Tiene su composición más espesa y eso se debe porque tiene azúcar o tiene su sintético del azúcar por la cuestión de los pacientes diabéticos. Pero si estoy hablando de polvo para suspensión, igual es por vía oral, en ese caso, por ejemplo, significa que es igual esa penicilina que es endovenosa, por si acaso no se va a chipar. Aquí yo tengo un polvo, lo voy a introducir agua y le voy a mezclar y le voy a dar al paciente. La penicilina es un medicamento endovenoso o intramuscular. En esa de acá es intramuscular. Solo le estoy usando como ejemplo para que vean lo que es un polvo para suspensión de los antibióticos, de los vía oral. Igual este de aquí que nosotros estábamos viendo, viene un frasquito, y ese frasco tiene un polvo ahí adentro, y lo que voy a hacer es abrir el frasco, le pone agua hervida, o sea, le hago hervir la agua, dejo que se enfríe, y esa agua lo mezclo ahí, la cantidad que es recomendada, tampoco le voy a poner toda la agua para transbordar, hay una cantidad específica para hacer el efecto, ¿ya? Y lo que dice solución, jarabe y suspensión tiene sus particularidades cada uno, ¿ya? Hay otros tipos de medicamentos, hay otros tipos de presentaciones farmacológicas que son, por ejemplo, los supositorios y los óvulos. Esos medicamentos yo utilizo por vía retal o por vía vaginal. Son medicamentos muy importantes y son de efectos locales, cuando estoy hablando de los óvulos, y tienen una excelente absorción, absorben mucho más rápido cuando estoy hablando de los supositorios, los que entran por la vía retal. En algunos minutos vamos a ver un video que habla sobre la utilización de las tabletas sublinguales y su efecto en el organismo del paciente. Cuando hablo de pomada, crema, ungüento, emulsión, jalea, hay que tener bien claro que no usar por usar cada uno de estos, ¿ya? Esto de aquí es uno de las imágenes que he encontrado en internet, porque él te da un poco más básico cuando utilizar. Un gel, por ejemplo, yo utilizo en zonas más pilosas, ¿ya? Y eso es porque el gel tiene una mejor penetración a nivel de piel.
Si tengo un golpe, por ejemplo, por fútbol, por pelota, o me he golpeado en una silla, alguna cosa en ese sentido, yo utilizo el gel de diclofenaco. Eso, si se pasa un medicamento en gel, vamos a ver que rápidamente ese gel se va a penetrar, se va a secar y va a hacer su efecto a nivel dermatológico, ¿no? Dérmico. Ya la crema también es otro tipo de medicamento muy bien aceptado, muy utilizado, pero normalmente las cremas yo utilizo para zonas húmedas, zonas con pelos, zonas inflamadas. Lo ungüento no tiene que aplicar ni ungüento ni en la pomada en zonas donde hay ampollas, donde hay vesículas, donde hay lesiones directamente con la piel, porque son sustancias irritativas. Y vamos ver, cuando vayamos a pasar las prácticas, le voy a decir, ese fármaco es en crema, ese fármaco en el óvulo, ese fármaco es tal cosa. Y hay un motivo por qué. Un ejemplo de esto, un fármaco muy utilizado acá en Bolivia, es la penicilina en forma tópica, ¿no? Yo tengo penicilina que se utiliza por vía endovenosa, por vía intramuscular, y también hay penicilina tópica. Yo particularmente no utilizo ese fármaco por vía tópica, no me gusta, no es un producto que hace parte de mi vademecum de médico, ¿no? La vía tópica, no. La utilizo mucho la intramuscular. En la práctica vamos a entender el por qué. ¿Ya? Utilizar un fármaco e entender qué mecanismo va a hacer con que él pueda hacer su efecto. Bueno, aquí la lidocaína. Y dos tipos más de presentación farmacológica son las ampollas, que son fármacos que ya vienen preparados en su contenido. Entonces, lo que tengo que hacer es romper esa ampolla e inyectar en mi paciente. Y el otro que yo le comentaba hace poco son los polvos para suspensión intramuscular o endovenosa. En ese caso, tengo una penicilina benzatínica G, la misma que mostraba a ustedes en la clase. Sin embargo, ese está con el nombre genérico, no es la Triapen, la Bezetacil o otro nombre así. Él tiene una determinada cantidad de penicilina y eso lo aplico de forma intramuscular en mi paciente. ¿Ya? Le pongo agua destilada, esa agua destilada lo voy a disolver en el fármaco y le voy a aplicar. Ya las ampollas que ya están listas, no tengo que diluirla para aplicar, a excepción de los fármacos que no puedo pasar directo, no puedo pasar en bolo a la vena del paciente. Tenga en consideración, por ejemplo, la amicacina, vamos a estudiar en ese semestre. Ella es un antibiótico de la familia de los aminoglucósidos. Son fármacos que son nefrotóxicos, ototóxicos, te afecta la parte vestibulo-cloacal en el equilibrio y también te afecta la parte renal. Si yo tengo un medicamento para recibir una amicacina, lo aplico intramuscular, no hay ningún problema. Duele feísimo, pero no hay ningún problema. Pero si yo lo voy a pasar endovenosa, no le voy a pasar una bolita de 12 ml directo en vena del paciente porque me va a producir una flebitis y eso me puede afectar todavía la cantidad que el riñón va a tener que pasar por su circulación y lo puedo dañar. Entonces, la amicacina, yo tengo que diluir en 100 ml de solución fisiológica y lo tengo que pasar con un equipamiento que se llama microgotero, ¿no? Si no vieron todos esos equipamientos en su clase del primer semestre de fármaco, vamos a revisar algunas cosas de esos temas en Fármaco 2 conmigo, no se preocupen. Yo tengo también los aerosoles, los gases, como por ejemplo acá el salbutamol, la bomba de infusión para los pacientes asmáticos y otros así por delante. Ok, vamos a mirar dos videos y ahorita volvemos a hablar. Ahora quiero, como soy español, quiero pasarles ya con el audio. A ver si vamos a conseguir. No les voy a agrandar la pantalla por completo para que no pese mucho y intentemos mirar, ¿ok? Me avisan si escuchan. Si va a ser sometido a una operación, se le puede administrar anestesia general para dormirlo
y no sentir dolor. El médico le puede recomendar anestesia general para un procedimiento que es exhaustivo, que dura mucho tiempo o que requiere que usted esté en una posición incómoda. Antes del procedimiento, se le introducirá una vía intravenosa en el brazo utilizando un pequeño tubo llamado cánula. La misma le proporcionará líquidos y medicamentos directamente al flujo sanguíneo. Puede recibir medicamento que lo ayudará a relajarse. Será colocado en la mesa de operación de la manera más cómoda posible. Se le colocará un brazalete de presión arterial en el brazo para controlar las lecturas de la presión arterial. Se le colocarán almohadillas autoadhesivas en el pecho para controlar la frecuencia cardíaca y un broche en el dedo para controlar los niveles de oxígeno de su cuerpo. Estos dispositivos permiten que los especialistas en anestesia controlen de cerca sus signos vitales antes, durante y después del procedimiento. Comenzará a recibir anestesia general mediante la inhalación de gases anestésicos a través de una máscara o a través de una inyección intravenosa que hará que se quede dormido. Una vez dormido, se le administrará una mezcla de oxígeno y gases anestésicos mediante la máscara o un tubo especial insertado a través de la boca y de la tráquea. El tubo se adjunta a un respirador que lo ayudará a respirar mientras los gases van a los pulmones. En la profundidad de los tejidos pulmonares, los gases son absorbidos en el flujo sanguíneo y transportados por células sanguíneas al cerebro. La anestesia evita que el cerebro reciba mensajes desde los nervios del cuerpo. Como consecuencia, permanecerá dormido y sin dolor durante el procedimiento, y no recordará nada del mismo cuando despierte. Luego de la operación, el especialista en anestesia le dará medicamentos para revertir el efecto de la anestesia, y usted se despertará rápidamente. Si tuviera colocado un tubo respiratorio, se lo quitarán apenas pueda respirar de manera segura por cuenta propia. Ya. Yo les hablaba toda la clase de hoy sobre agonismo, antagonismo, sobre estimuladores, depresores y así por delante. Sobre las medidas, cómo se coloca, cómo se saca el medicamento, el metabolismo y así por delante. Los fármacos que yo introduzco en mi paciente como anestésicos, ¿no? Yo tengo anestesios locales, tengo la Haki, la Peri, y tengo todavía la anestesia general. Lo que ellos hacen es inhibir la comunicación con el sistema nervioso central o inhibir la propagación, el enviar de ciertas señales químicas al organismo. Ahorita miramos otro video. Si se va a someter a determinados procedimientos como cirugía de pelvis, cadera o piernas, puede evitar la anestesia general y en lugar de ella recibir anestesia peridural o raquídea durante el procedimiento. La anestesia peridural y raquídea también se utilizan con frecuencia durante el parto. Tanto la anestesia peridural como la raquídea consisten en inyectar el medicamento cerca de la médula espinal. Esto hace que el cuerpo se adormezca desde el pecho hasta los pies. Entre las ventajas de la anestesia peridural y raquídea se puede mencionar la capacidad de permanecer despierto durante la operación y la prevención de riesgos asociados con la anestesia general. Debido a que la anestesia peridural y raquídea raras veces ocasionan disminución de la presión arterial y otros cambios que pudieran requerir tratamiento inmediato, se le colocará una vía endovenosa para que los líquidos o medicamentos puedan administrarse rápidamente. Además, estará conectado a varios monitores para controlar la presión arterial, el pulso y el contenido de oxígeno en la sangre. Antes de recibir anestesia peridural o raquídea, el anestesista usará una solución antiséptica para limpiar el área de la espalda en donde se le inyectará el medicamento. Para disminuir el dolor del pinchazo, es posible que el anestesista coloque anestesia local directamente sobre la zona donde se aplicará la inyección peridural o raquídea. La anestesia raquídea consiste en la aplicación de una sola inyección dentro del saco de líquido que rodea a la médula espinal. Para llegar a este saco de líquido, el anestesista pasará una aguja a través de la piel, entre las vértebras y finalmente a través de los ligamentos de la dura madre, que es la membrana que protege a la médula espinal. La anestesia raquídea comienza a trabajar casi inmediatamente después de aplicarse la inyección.
Con la anestesia peridural, la aguja no penetra la dura madre y el medicamento se deposita justo afuera del saco de líquido que rodea a la médula espinal. La anestesia peridural se puede administrar en una sola dosis, o el anestesista puede dejar un tubo pequeño y flexible o un catéter colocado en el lugar en caso de que se necesite más anestesia durante un procedimiento que resultó más largo de lo esperado. La anestesia peridural tarda aproximadamente 10 minutos en hacer efecto. Después de la aplicación de la anestesia espinal o de retirar el catéter peridural, se colocará un... Ya. En relación a los dos tipos de fármacos que hemos trabajado, que hemos hablado acá, ellos hacen parte de las vías parenterales, por ejemplo, en el caso de la peri y de la interdural, ¿no? Son fármacos que yo voy a tener la penetración en la piel del paciente para llegar a un determinado sitio. Los fármacos, ellos están susceptibles a la cantidad que usted pone, ¿no? O al tiempo que él va a quedar en el organismo del paciente. Como por ejemplo en el caso de la anestesia general, yo en cuanto estoy ministrando el compuesto de oxígeno en mi paciente con anestésico, el paciente va a estar anestesiado. Yo dejo de ministrar el oxígeno, entonces el paciente va recobrando su conciencia y lo que hago es acelerar el proceso metiendo un otro fármaco más para antagonizar todo lo que quedó dentro del sistema. Ya en la anestesia peri y epidural, yo pongo determinado medicamento al paciente y en cuanto ese medicamento esté en cantidad adecuada para que esté ocupando todos los receptores del dolor que tiene ahí de sensibilidad, el paciente va a estar anestesiado. Termina esa cantidad, entonces ya se pierde la anestesia. Yo puedo poner el medicamento y dejar por cuenta que va a durar un determinado tiempo. No necesito estar inyectando de poquito en poquito, como el caso de la anestesia inhalatoria. La anestesia tópica, así también funciona, los fármacos tópicos también funcionan así, y otras vías más son las vías de deglución o vía sublingual, que yo necesito hacer en el caso de deglución, el metabolismo hepático. La sublingual y la vía retal ya no necesita pasar por el hígado, directamente va a hacer su efecto en el cuerpo, y la vía intramuscular, endovenosa, subcutánea o intradérmica tiene sus particularidades que vamos a estudiar en cada uno de los fármacos que vayamos a trabajar en este semestre. Aquí dos ejemplos de vías de administración sublingual y vías de administración oral. La vía sublingual es una de las vías que tiene nuestro organismo para absorber los fármacos y complementos alimenticios. Absorber los fármacos y complementos alimenticios y representa una buena alternativa a la más tradicional vía oral. Así funciona el proceso de absorción. A través de las glándulas sublinguales, nuestro organismo incorpora las sustancias activas. Desde estas mucosas, los activos pasan a la arteria sublingual y de la arteria sublingual a la arteria carótida. Una vez allí, siguen un recorrido a través del torrente sanguíneo, llegando al cerebro, corazón, pulmones, de vuelta al corazón y se reparten por todo el organismo. La vía sublingual permite la incorporación directa del activo al torrente circulatorio sin pasar por el hígado, con lo que evitamos el primer paso hepático, y los efectos suelen notarse más rápido en cuestión de minutos. En SaludBox apostamos otro medicamento que actúa similar al sublingual, es decir, ya se pone directamente en el paciente el principio activo ya del fármaco. También los fármacos por vía retal, ¿no? Son fármacos que ya entran directamente a la circulación. Cuando yo hablo de los fármacos por vía oral. ¿Cómo funciona el ibuprofeno? Ante una lesión, nuestro cuerpo pone en marcha un mecanismo natural de defensa que hace que se active la ciclooxigenasa 2. Esta proteína convierte un ácido graso que tienen las células, el ácido araquidónico, en prostaglandinas y tromboxanos,
que son las sustancias responsables de que se produzca inflamación, dolor y fiebre. Cuando tomamos ibuprofeno, el fármaco se une a las ciclooxigenasas y anula su acción y sus efectos, lo que hace que desaparezcan la inflamación, el dolor y la fiebre. Por eso es un fármaco analgésico y antiinflamatorio. Hay dos tipos de ciclooxigenasas. Una de ellas es la ciclooxigenasa 1, que está siempre presente en el organismo y genera prostaglandinas. Las que tenemos en el estómago, por ejemplo, protegen la mucosa gástrica. La ciclooxigenasa 2 aumenta su presencia durante el proceso inflamatorio. La acción del ibuprofeno sobre la ciclooxigenasa 2 hace que se anule todo el proceso que acaba provocando malestar. Pero el fármaco también inhibe la ciclooxigenasa 1, de modo que impide que se formen los compuestos protectores y hace más vulnerable la pared gástrica. Por esta razón, uno de los principales efectos secundarios de los fármacos inhibidores de las ciclooxigenasas se produce sobre la mucosa gástrica. De todos ellos, el ibuprofeno es el mejor tolerado, aunque siempre es aconsejable administrarlo junto con algún alimento. Cuando yo hablo de un medicamento, yo tengo que saber a qué administrar, por qué, para qué, a cada cuánto tiempo. Si voy a decir que el paciente tome con agua, con leche, con cualquier otro tipo de elemento, y en especial, qué complicaciones puede haber al paciente. Si tengo un fármaco que se debe administrar al paciente para una inflamación, y es una inflamación aguda, perfecto, está bien el ibuprofeno, está bien el diclofenaco, pero si necesito ministrar ese fármaco al paciente por algo crónico, como por ejemplo artritis reumatoide o otros procesos en esta línea, entonces necesito buscar un fármaco que no me va a bloquear la COX-1, que sea selectivo solamente de la COX-2. Igual, vamos avanzando y voy a hablarles sobre las COX, sobre los efectos que deberían dominar en relación a los AINES cuando vayamos avanzando ciertas patologías. En relación a factores que influencian el efecto de los fármacos, ¿no? Como ya he hablado demasiado, este tema y la próxima diapositiva, eso les voy a pasar en la próxima clase. ¿Está bien? Entonces me quedo hasta la diapositiva 8, 9 y 10, le pasaré con el tema de la próxima semana. Ah, no, era para guardar. Ya fue. ¿Alguna pregunta tienen? Doutor, ¿Sí? uma pergunta. Dentro do mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroides, que justamente, como dijo, que vai inibir a enzima ciclooxigenasa, que é a prostaglandina sintetase, ela disse que também se mescla, né, se atua junto com ácido araquidônico. O que seria esse ácido, doutor? Sí. Toda vez las células ellas están compuestas por una camada, por una membrana bifosfolipídica. Es decir, yo tengo fósforo y lípidos en la membrana celular. Cuando hay una lesión, cualquier daño celular que me rompa esta barrera, que me rompa esta membrana, se libera esa camada bifosfolipídica en la circulación. Viene viene una enzima, ¿ya? Y esa enzima le transforma en esa camada que fue degradada en ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico va a sufrir la acción de la fosfolipasa A2, una otra enzima, y lo convierte en ciclooxigenasa, o sea, la COX. Esa ciclooxigenasa, él va a actuar produciendo la COX-1, la COX-2, los tromboxano A2 y los leucotrienos. Esto explicar así un poco complicado, pero próxima clase les muestro una tablita, un gráfico que es más fácil para entender. Pero el ácido araquidónico es el inicio de la formación de la COX, de la ciclooxigenasa. Cuando hay el daño celular, cuando hay la lesión, que hay el rompimiento de la membrana celular, ya me libera, ya me suelta los fósforos y los lípidos que estaban en esta membrana. Sufre atención de la fosfolipasa 2 y me genera el ácido araquidónico que va a terminar dando la ciclooxigenasa. ¿Está bien? Sí, doutor, entendi. ¿Alguna otra pregunta más?
Doutor, este foi o primeiro conteúdo que você passou? Sí, primero un contenido oficial, ¿ya? Esto está en el libro este libro de acá, ahorita le voy a crear ahí una diapositiva sola, ¿ya? Todo eso que le estoy pasando, y la verdad ya deberían saber, le estoy reforzando un poco el conocimiento, porque su director me ha comentado que tuvieron algunos cambios de docente, algunos percances, y además por ser clase virtual, pues ni siempre dieron la gana, la fuerza que debería dar. Todo eso que yo les estoy pasando, la clase de hoy está en el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de principios básicos de la farmacología, ya de este libro, ya el manual de farmacología básica y clínica de Aristide, ¿ok? Les aconsejo una revisadita. Ustedes tienen una falencia muy grande en fármaco, muy grande mismo, y tienen poco tiempo para recuperar el tiempo perdido. El médico que no sepa semiología, no sepa farmacología, va a llorar nomás en su vida profesional porque van a cometer errores. Necesitan recuperar, ¿está bien? Doctor Bruno, ¿Sí? yo estoy en Brasil como otro estudiante también, pero estoy volviendo a Bolivia, pero estoy esperando una pasaje aérea, entonces no voy a me quedar en las clases prácticas ya. Ya, Por en enquanto. relación a las prácticas, doctor, les voy a adelantar ya todos, ¿ya? Tengo entendido que no va a funcionar igual fue el semestre anterior, con tolerancia, con viene, no viene, entra, no entra. La única forma para que tenga asistencia en las clases prácticas sería que usted tenga una baja médica o determinado, no sé, algo que le prohíba clínicamente de asistir a un ambiente con otros compañeros, ¿está bien? En la clase pasada les entiendo, todavía estamos escribiendo, eso no hay ningún problema. Sin embargo, voy a avanzar contenido, voy a avanzar tema y les aconsejo que tengan presente porque si no están presentes en mi clase teórica, no me dan examen teórico. Si no están presentes en mi clase práctica, no dan examen práctico conmigo. Entonces, sé que hay la parte financiera que están se organizando, vengan a su clase porque la modalidad que la universidad va a trabajar es semipresencial, ¿está bien? Tienen esta semana más para poder organizar y venir. Los que no asistieron a la clase de la semana anterior, de esa semana práctica, no hay ningún problema, no les voy a quitar punto o aumentar punto por asistencia, eso no hay problema. Pero apúrense porque ya están retrasados en el contenido de farmacología. Necesitan sí o sí de las informaciones teóricas y prácticas, ¿está bien? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Diga. Les voy a organizar una lista ya a partir de la próxima semana. En la clase práctica les voy a hacer montar determinados horarios. Yo todavía sigo como colaborador allá en la clínica Jehová Rafa, donde estaba como director, y he hablado con la farmacéutica de la clínica, como allá hay una farmacia, lo que me gustaría es llevarlos para que pase, que sea 30 minutos, una hora, ¿no? En farmacia, y puedan tener una rápida revisión práctica de cómo funciona la farmacia, qué medicamentos hay, qué es un medicamento genérico, qué es un medicamento comercial, qué son principios activos, qué son vías de presentación, o sea, una forma de reforzar lo que deberían haber aprendido en su farmacología 1 y iniciar lo que corresponde a aprender en farmacología 2. ¿Está bien? Entonces, en la clase práctica de esta semana, vamos todos a la universidad como corresponde, al bloque 8, aula 303, en su día respectivo. Y de cada grupo les voy montando una lista para ver su disponibilidad y que vaya a Jehová para que pase una hora máximo en farmacia aprendiendo, revisando. Eso no es obligatorio, ya tampoco le conta punto y tampoco le quita punto. Es una actividad extra
para los que sienten que quieren recuperar esa debilidad y pues está disponible para que vayan, aprovechen para hacer esto. ¿Está bien? Ok, doctor, gracias. Ya. Bien, doctores, si no hay más, vayan a dormir, vayan a descansar, vuelvan a su... Hoy es miércoles, ¿no? Vuelvan a su miércoles de descanso, de sueño y nos vemos en la próxima semana, ¿ya? El día sábado a las 10 de la mañana, si no me equivoco, yo voy a tener grupo de farmacología 1 con el grupo C y D del primer semestre, ¿ya? O sea, de fármaco del quinto semestre. Entonces, de todas formas, le voy a mandar el link al grupo. Los que quieran entrar y asistir y tener un refuerzo, pueden entrar sin ningún problema para que no digan, mira, que yo fui perjudicado en farmacología 1, entonces ahora van a tener la oportunidad de sufrir conmigo allá también, ¿ya? Chao, chao, doctores. Descansen. Hasta luego. Gracias, Muchas doctor. gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias, doctor. hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao, chao a todos. Chao, chao.